Del Abyecto es un proyecto artístico que no imita la realidad, sino que la arranca de rincones olvidados y nos la trae al centro del Carme Cultura Contemporánea. Bienvenidos a Creación sin Barreras. Nos encontramos en la Sala de Acero del Centro del Carme en compañía de María Jesús González. Buenos días, María Jesús, gracias por atender a Creación sin Barreras. Y lo mismo le digo a Patricia Gómez. Muchísimas gracias a las dos por atendernos en este marco tan especial que habéis creado en la Sala Acero. Según me ha comentado Patricia antes de la entrevista, lleváis toda vuestra carrera trabajando juntas, 23 años, me has dicho. Sí, ¿no? Por ahí. Casi 24. No es una cosa muy común esto en el mundo del arte, ¿no? Tan individual en muchos aspectos. Ya, bueno, igual cuando empezamos nosotras no era muy común, pero ahora sí que hay muchos colectivos, ¿no? Ahora como que yo veo que hay como más colectivos y así. En aquel momento fue también de una manera muy espontánea, nosotras nunca lo premeditamos de venga, vamos a trabajar juntas, pero dio la casualidad de que cuando nos fuimos de Erasmus nos tocó juntas, vivimos juntas un año y aprendimos grabado allí de una persona súper apasionada del grabado. Luego repetimos la experiencia, nos volvió a tocar juntas, así que al final, el último año acabamos haciendo obra conjunta porque éramos asistentes del profesor de grabado en la Academia de Bellas Artes de Bérgamo. Y ninguna firmó su obra porque sin darnos cuenta una se metía dentro de la obra de la otra y al final cerramos la carpeta y eso era fue el trabajo de las dos. Ninguna dijo esto es mío y esto es tuyo. Así que nació de una manera muy espontánea. Muy orgánica, ¿no? Sin planificar, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y también sin pensar ni darle la importancia de hoy estoy haciendo una obra, sino estamos todo el rato haciendo experimentos. Entonces, pues, una le hacía una cosa a una plancha, la otra pues lo estampamos así y así lo fuimos, o sea, así continuamos. Después con las paredes también, pero no pensábamos en, bueno, pues somos unas artistas y hacemos obras de arte, o sea, era todo, pues tenemos que hacer algo, o sea, hacemos algo porque nos apetece pero las cosas han respondido. Probarlo. Vuestra trayectoria es ya amplia y encima pues acabáis de recibir el premio Alphonse Roig, así que la cosa salió bien, hubo respuesta, lo hicisteis porque queríais, pero ha habido un buen retorno. En primer lugar, ya entrando en el área de la expo, vamos a ir un poco desbrozando varios asuntos que se mezclan en De lo Abyecto. El primero es que valdría la pena aclarar que el tema de la exposición no es la salud mental. Es un tema muy delicado, pero ni María Jesús ni Patricia sois psicólogas ni expertas ni psiquiatras ni expertas en el asunto. ¿Cómo nace entonces realmente De lo Abyecto? El proyecto, bueno, nosotros hemos estado trabajando en este centro, en el Hospital Psiquiátrico de Bétera desde el 2017. En el antiguo, en las ruinas actuales. Sí, bueno, es un complejo muy grande y bueno, fue construido en los años 70 y al principio sí que alojaba a muchos pacientes y tenía capacidad para unas 1.200 camas, pero bueno, progresivamente se fue vaciando con la llegada de la deshospitalización y muchos pabellones se quedaron vacíos. Muchos de ellos después se han reutilizado con fines pues, de almacenaje, sobre todo para la Diputación, para los museos de Diputación, y hay otros, muy poquitos, que simplemente estaban cerrados y bueno, con el paso del tiempo se fueron deteriorando, degradando y ya con ellos no se ha hecho nada más. Ahí es donde nosotras hemos intervenido en estos espacios e instalaciones. Por ejemplo, hay unas obras que vienen del cine, que también es una de las instalaciones que dejó de usarse. Igual en torno a los 90 o 90 y algo. En 96, por ejemplo, el último periódico o el último calendario que había ahí era del año 96, o sea, fueron... Pensaba que había sido antes. Sí, es que fue muy poco a poco. Otros pabellones, por ejemplo, hay algún periódico o algún calendario del 81, en el pabellón 6, por ejemplo, pero fue progresivo, la deshospitalización fue progresiva. Entonces, bueno, pues nosotros empezamos a entrar allí, a trabajar en el 2017, fuimos desarrollando varias piezas a través de los rastros que íbamos encontrando en todos estos lugares. Una parte de investigación. Sí. Y bueno, ya en
bueno, cuando salió la convocatoria del premio Alfonso X, pues propusimos hacer este proyecto con las paredes de estos espacios. Y bueno, al final pues es lo que hemos hecho, un trabajo de arranque mural y... Un trabajo de arranque mural. Hablaremos posteriormente de que nos expliquen en qué consiste esta técnica tan original y poco frecuentada en el mundo del arte. Otra cosa que os quería preguntar. Habéis hecho otros trabajos en cárceles abandonadas, en centros de internamiento abandonados. ¿Tenéis un gusto así por las ruinas un poco como los antiguos románticos? ¿O es más como una forma de denuncia de marginalidad social? ¿Cómo lo enfocáis? Bueno, más bien es una forma de señalar, ¿no?, algo que está muy al margen de la sociedad y que a nosotras nos ha interesado. O sea, no empezamos con este interés, sino que primero dirigimos la mirada. Nosotras empezamos realmente a hacer esta especie de grabado expandido en el Cabañal, ¿no? Cuando se pretendía ampliar la avenida Blasco Ibáñez, y con ello pues se pretendía demoler 3000 y pico viviendas en aquel momento, así que pedimos una beca y nos pusimos a trabajar. Enfocamos más siempre nuestra atención a la arquitectura que desaparecía, ¿no? Exacto. Y en ese momento tocaba el Cabañal porque era lo que estaba pasando y nosotras también es que en la facultad, por ejemplo, desde que entramos fue la primera edición de Portes Obertes, y siempre estuvimos muy concienciadas desde el principio en la facultad porque había muchos profesores que vivían en el Cabañal y defendían, así que cuando ya nos pusimos a hacer esta técnica vimos que tenía sentido hacerla allí en aquellas viviendas que desaparecían. Luego, un año después, cuando terminamos aquel proyecto, que aquel proyecto se consolidó, o sea, la forma que se le dio fue un gran archivo de 340 metros lineales de casas, de 11 casas que se habían derribado en el Cabañal y muchas estaban protegidas, eran BIC. Justo después, cuando terminamos este súper archivo, vimos que empezaban a derribar el muro perimetral de la cárcel Modelo de Valencia. Y entonces, de repente... Hace tiempo de eso ya, ¿eh? Fue en el 2008 cuando se derribó el muro. Claro, es que la cárcel se había quedado dentro de la ciudad, pero no éramos conscientes con aquel muro gigante, pero cuando tiraron el muro y de repente salió aquel edificio brutal, como que dijimos, ostras, estampar una presión y encima un panóptico que ya no se construye de esa manera. Pero nosotros siempre al principio focalizábamos a la arquitectura, pero claro, cuando estuvimos allí en la cárcel entramos, estampamos arquitectura, celdas, vis a vis, pasillos, puertas que se repetían y nos volvimos al estudio, procesamos todo aquel material y estando allí nos acordábamos mucho de las celdas porque pasábamos muchas horas paseando por las celdas y leyendo, porque eran libros, o sea, las paredes habían sido el interlocutor de la persona que había estado allí, se había convertido en un soporte de pensamiento y de sentimientos, ¿no? Y entonces aquello se nos quedó ahí y dijimos, ostras, pues... Y entonces ya planteamos entrar una segunda vez para hacer libros de artistas con aquellas celdas que estaban más cargadas de muestras de expresión gráfica. Y entonces ahí empezó a interesarnos mucho pues estos lugares tan al margen, ¿no? Y que son tan difíciles de entrar y que en la sociedad, o sea, poder mostrar lo que pasa, ¿no? Perseguís las huellas de gente que ha vivido en unos espacios de aislamiento social radical, ¿no?, por decirlo así. Tanto vale para la cárcel como para el antiguo psiquiátrico de Veteran. Claro, y para los centros de internamiento también que vienen luego, porque son... Bueno, porque contienen una información que es muy inaccesible para el resto de personas que no vivimos allí o no pasamos por allí. Y esa información se llega a perder porque los edificios también se transforman. La cárcel pues ahora es un centro administrativo, entonces queríamos recuperarlo antes de que esas celdas se dejaran de ser lo que eran. Y en los centros de internamiento igual, y aquí en el hospital lo mismo. Claro, está muy bien, es poner un poco de luz en un sitio que está tan lejos de la cotidianidad, ¿no? Vamos a intentar que el público vea el proceso, ¿vale? El arranque mural y cómo lo convertís en lienzo, y venimos aquí y parece una exposición de arte abstracto de calidad, pero no, sin darte cuenta, si no sabes la historia previa, yo creo que vengo a ver la obra de unos artistas que están explorando
el expresionismo abstracto, yo qué sé, o tipo Pollock me recuerda. Si no conozco todo lo anterior, puedo salir tan tranquilo sin pensar ni siquiera en el hospital. Eso es bastante importante. ¿Eso lo perseguís? Nosotras aquí te digo que hemos sido también sorprendidas por el resultado, porque ha quedado una exposición que parece un recorrido por la historia de la pintura. Porque ahí, eso es. Han salido Tapies, han salido Rothkos, han salido Rauschenberg. Sí. Eso tiene mucho mérito. Claro, y de alguna manera sí que queríamos que quedara una exposición bella, porque de un lugar así, de un lugar prácticamente en ruinas y cerrado desde hace 40 años, donde la única posibilidad ya que queda es que entre y se derribe, ¿no? O sea, entre una excavadora y lo derribe, pues todavía, o sea, se puede sacar algo bello. Y sí que perseguíamos sacar algo bello, al contrario que en otros proyectos que queremos documentar. Aquí, aparte de documentar, queríamos que fuera bella. También el título de la exposición hace pie a que del abyecto, porque si esto que me encuentro no es así realmente. Es una exposición en toda regla de pintura, puede parecer una exposición 100%. De pintura totalmente. Sí, queríamos este resultado, así que bueno, pues la medida de cada pieza corresponde a la medida de la ventana de las habitaciones de los pacientes, y a partir de ahí, de esas vistas, también porque del abyecto significa etimológicamente abrir y arrojar. Y claro, pero en general del abyecto se entiende como lo peor de lo peor. Sí, ¿no? más. Por eso que también quiero preguntaros un poco por el título. Desde el punto de vista de Julia Kristeva sí que es esto, pero también nosotras sobre todo teníamos en mente su otro significado, porque hemos abierto muros, hemos abierto ventanas en esas habitaciones. Vaya. Pues vamos a lo que hemos dicho antes. Vosotras llegáis a las ruinas y nos traéis obras aquí. ¿Cuál es todo el proceso? O sea, por supuesto, identificáis una zona que os interesa y a partir de ahí, ¿qué se hace técnicamente? Pues, bueno, se tiene que seleccionar, claro, los fragmentos que quieres arrancar, y esos fragmentos muchas veces son paredes que están muy deterioradas, entonces a veces hay que fijar toda la pintura o el polvo o el humo, incluso que aquí había un pabellón quemado y entonces había mucho humo depositado sobre las paredes que lo tuvimos que fijar antes de arrancar, porque si no se hubiera ido el humo y toda esa degradación. Entonces se fijan esos fragmentos y bueno, después pues se delimita la zona. Y esta es una técnica de arranque que tienes que aplicar unas colas, una cola de origen animal, caliente, muy caliente, con pincel, se aplica sobre la superficie con unas telas, con una doble capa de telas, una tela muy fina al principio y una segunda capa de tela un poco más gruesa. Esta cola lo que hace cuando se seca es que se contrae mucho y entonces sí que permite que la pintura, la superficie pictórica que quieres arrancar se desprenda del soporte donde está. En este caso, pues claro, están en una pared, en un muro. Y muchas veces, claro, estas pinturas, como llevan mucho tiempo, pues eso, han sufrido humedades, a lo mejor pues está muy débil, se arranca bastante fácilmente. Y es una técnica que viene de la restauración mural. Y hablábamos antes también de cómo sacar frescos de iglesias y cosas así para poderlos trasladar, ¿no? Sí, es que es no sé si es exactamente lo mismo o es... Claro. Sí. ¿O es un derivado? No, hacemos como dos derivados, ¿no? Pero nosotros sí que, igual para contar la historia que queremos contar, casualmente siempre acabamos utilizando técnicas de restauración, ¿no? Y acaban ayudándonos restauradoras porque es como queremos contar la historia y nos apropiamos de esas técnicas que ellos tienen. Y esta realmente es lo que ha explicado Patricia, una técnica de arranque mural, el estrapo, con las que se arrancaron las pinturas románicas de Boitabul. Sí. Porque en este caso sí que queríamos que la capa, el estrato que se viera, que quedara a la vista, fuera el que estábamos viendo nosotras. Entonces hubo que utilizar esta técnica, pero muchas veces utilizamos una variante
que es encolar, colocamos telas negras, envolvemos el edificio o la pared con tela negra, encolamos y al arrancar la pintura queda transferida a la tela y traducida, pero lo que hemos sacado son los estratos interiores, porque el inmediato que tú estás viendo se queda inmediatamente pegado a la tela. Bien. Entonces aquí ha habido que hacer un proceso más largo porque lo que queríamos mostrar era la superficie, no la capa interna como en otras ocasiones. Sí, si te acercas mucho a las obras, incluso se observa el estucado de las paredes. Claro, ¿Eso, sí. o sea, ¿eso sale así o lo ponéis vosotras después? No, o- no. No. Eso sale tal cual. O sea, por este procedimiento se puede. Tú pegas la tela sobre la pared, lo arrancas y luego tienes que hacer el proceso inverso. Tienes que quitar esa tela y tienes que quitar esa cola. Entonces vuelves a tener la pared como la tenías, Bueno, tal cual. me encantaría verlo eso. Claro, es un proceso largo, se utiliza agua caliente para poder quitar estas telas y esta cola ya tan seca, y aparte tienes que nivelar el reverso porque tú puedes arrancar y claro que te llevas mucha capa también de yeso de la pared. Eso lo tienes que eliminar para que se quede un estrato muy fino sobre el que pegar ya una tela definitiva, que en este caso ha sido negra. Por eso se ven huequecitos negros. Son lienzos negros. Sí, la tela que lleva de soporte final es una tela negra. Entonces, cada agujerito que tiene la pared o grieta, aquí se ve en negro, porque el agujero, a través del agujero tú ves la tela que has pegado por detrás, que es la definitiva. Entonces, una vez le pegas esta tela negra, ya puedes quitar las telas con las que habías encolado. Entonces, el resultado es que tienes la misma pared exactamente igual que lo que había en el edificio, pero ahora está trasladado a un nuevo soporte de tela. ¿Qué precedentes manejáis? O sea, ¿en qué artistas o pistas previas os fijasteis para desarrollar esta técnica y todo lo que conlleva la obra, ¿no? Incluso el contenido? Sí, pues a nosotras siempre nos apasionó porque no llegamos a ver su exposición, pero el IAM de los 90 trajo exposiciones muy buenas, entre ellas Gordon Mataclar. Nosotros aún no habíamos empezado la carrera ahí, pero sí que hemos visto esos catálogos, ¿no? Entonces, en todos estos, pues Gordon Mataclar es uno de los que tenemos muy en mente cuando trabajamos también por el proceso, ¿no? Es muy parecido, esos artistas de los 90, ¿no? En Nueva York, cuando empezó esa vorágine constructiva y de demolición, un poco tenía que ver con lo que nosotros estábamos viviendo aquí en esa época, ¿no? de burbuja inmobiliaria, cuando se derribaba. También hubo gente que quería rescatar del olvido todo lo que se iba a perder. Nosotras, nuestra única herramienta que tuvimos de reacción a lo que estaba pasando era al menos poder dejar esas casas que derribaban en las telas, ¿no? Y hacer un archivo, porque otra manera no teníamos de poder parar aquello que estaba pasando. Claro, entonces es un fenómeno, unas ganas de rescatar que es un poco global para algunas personas. Está muy bien, es una cosa que no ocurre solo en un sitio ni solo ocurre solo en una persona, sino que ocurre en varias latitudes en circunstancias similares. Pues fue un poco nuestra técnica de resistencia, ¿no? Aquello que estaba pasando. Y si tenemos que ver, pues un poco sí que él siempre lo hemos tenido muy, muy presente, ¿no? Teresa Margolles también ha sido otra, trabaja mucho con los márgenes de la sociedad y en México, ¿no? Poniendo el foco en México debe ser aquello. Claro, pues un poco vamos por ahí. El trabajo de alguna manera empezó siendo pura técnica, ¿no? Porque nosotras aprendimos grabado y el grabado nos apasionaba, pero luego lo hemos como dirigiendo a temas sociales. O sea, ya la técnica se ha quedado más Empezasteis apartada. por la técnica y acabasteis enfocando en un contenido. Claro, más conceptual y un trabajo más social, que era lo que nos interesaba trabajar y es en los lugares que trabajamos es por eso, ¿no? Hay detalles en la explicación de la exposición y entrevistas que habéis dado. Decís que muchas de las inscripciones que se ven aquí, como la famosa del circo, la gran broma se empezó en el manicomio, tal. Estas cosas las habéis encontrado en lugares donde los internos iban a esconderse. Y eso a mí me da un poco, me remueve un poco por dentro, me da
decir, madre mía, ¿cómo serían esos sitios, no? ¿Dónde irían? No. ¿Que eran huecos, No, es que- habitaciones? No, eran los exteriores de los pabellones. Y, pues claro, cuando ellos salen a los patios o a los jardines, porque aquello es un complejo gigante con 15 pabellones repartidos en medio de un bosque. Entonces, pues los exteriores de las cocinas, igual, que eran zonas como más comunitarias, y pues ahí se encontraban algún material, algún carbón o con barro mismo. Muchas de estas piezas están hechas con barro, pero que se han tenido que consolidar antes para poder arrancarlas. Pues ellos se expresaban con lo que tenían, pero no en su habitación, sino en las zonas más comunes, pues por los exteriores. Yo no había pensado en los exteriores. Sí, no, vienen de exteriores de pabellones como pues, las cocinas o los comedores. Sí, cocinas o sitios así, sí, pero claro, muro exterior no lo había... Sí, son de exteriores, ¿eh? Exteriores de los pabellones, sí, pero bueno, también es una interpretación nuestra que creemos que está hecho de esa manera, pero puede ser que no sabemos quién lo ha pintado. Bueno, no se sabe que lo ha pintado, pero vamos, que alguien iba ahí un poco, se saltaba el régimen normal en los sitios, las rutas que tuvieran que hacer cada día, ¿no? La rutina, y se escapaban y escribían estas frases que son bastante sí, pero bueno, igual no era porque se escapaban, No, era porque ellos tenían el tiempo libre de pasean, pasearse y ya Claro, está. esa pura especulación. Sí, yo no... Por eso, sí. Quizás porque eran zonas más comunitarias y más anónimas. O sea, si yo escribo esto aquí, esto es la parte, no es mi habitación, no es mi... Ya. No, pues un graffiti como podemos encontrarlo en cualquier muro de la ciudad, ¿no? Pues... Todo el trabajo del objeto, todas las obras que corresponden del objeto, no son todas las que están aquí, sino que hay más todavía. ¿Se podrán ver alguna vez? ¿Tenéis alguna ruta preparada para el resto de las piezas? O... Bueno, ahora de momento no, porque sí que son como el doble de las que hay aquí. Pues en otra ocasión, ojalá, sí que se pudieran montar todas, y a lo mejor pues podría cambiar también el contenido. Sí, la disposición, sí, el modo de instalar podría cambiar también. Este modo de instalar también ha sido un poco adaptado a este espacio, a esta sala. Claro, es que me parece que es un trabajo muy adaptable a según qué espacios, ¿no? Puede causar una impresión distinta según el espacio al que tenga que... Claro, nosotros pensábamos como estas piezas, el formato que tienen y la medida viene de la ventana de las habitaciones. Entonces, o sea, se justifica porque son ventanas también, pero abiertas, o sea, enseñan el espacio interior, no son ventanas abiertas hacia el exterior. Entonces, un modo de instalar que habíamos pensado primero también era como enseñarlos en filas, como si te fueras paseando por los pabellones y estuvieras viendo ventanas. Pero luego, claro, la sala, o sea, esta manera de instalar no se hubiera entendido tan bien justamente por el tipo de espacio. Entonces, para este espacio tan alto y estrecho, pues al final pensamos que funcionaría mucho mejor así, y por eso lo hemos instalado así, pero puede ser que en otro momento o en otro lugar un poco lo espíritu cambiamos. de site specific, ¿no? De que se puede... Sí, ha quedado un poco como muy eclesiástico también, como muy retablo. Esto era un monasterio al final, y esto sería una de las habitacioncitas del monasterio. Y cuando yo el otro día terminamos, dije, es que ha quedado muy retablo, muy eclesiástico. Lo veo también por otro lado, aunque sea un repaso por la historia de la pintura, pero sí, y este edificio es eso, ¿no? Claro, es un antiguo monasterio. De una manera, sí, siempre. Es una verdadera experiencia entrar aquí en la sala cero del objeto. En fin, hay que remarcar de nuevo, vamos a volver un poco al principio, que este era un modelo de psiquiátrico antiguo de una época en la que la salud mental todavía no tenía la consideración y la preocupación general o la concienciación, sí, que tiene la sociedad ahora mismo. Entonces, sigue existiendo el Hospital Psiquiátrico de Bétera, pero con esas instalaciones que no tienen nada que ver y con otras formas muy distintas de trabajar la enfermedad mental, si no me equivoco. Ha evolucionado, como todo. Claro, como todo ha evolucionado.
Ahora creo que son 3 pabellones. 3 pabellones que siguen en activo y bueno, sabemos y tenemos constancia porque además conocemos a los trabajadores, las trabajadoras de allí, el equipo directivo lo están haciendo muy bien y además es que el modelo de gestión pues también ha cambiado y se hacen muchas actividades, muchas colaboraciones con organismos externos. Y entonces sí que esto ha cambiado mucho y los tratamientos son muy distintos, los espacios también han cambiado, bueno, en fin, que yo creo que aún, claro, quedará mucho por hacer siempre, pero se está trabajando en una línea muy responsable y muy, vamos, muy avanzada. Adecuada a los tiempos y además es una de las entidades colaboradoras en esta expo, Claro. el nuevo Hospital Psiquiátrico de Bétera, o sea que los tabús por suerte se van despejando con el paso de los tiempos. A veces, bueno, lo hablábamos antes de la entrevista, lo que nos suena a todos, ¿no? Más en Valencia, el psiquiátrico de Bétera, pues sí, tiene una fama. Es una imagen muy mítica en el imaginario valenciano. Muy mítica. Entonces, pero es verdad que siempre se habla más de lo negativo que de lo positivo. Entonces, muchas veces se invisibiliza también las cosas que se están haciendo bien y se habla más de lo otro, de lo que pasó o de lo que podría haber sido y no fue. Entonces, no sé, también queremos aprovechar un poco para reconocer esa labor. La mentalidad por suerte cambia y los nuevos problemas se identifican y se intentan solucionar de diferentes maneras. Y si además dan ocasión a una exposición de arte como esta, pues ya vamos, lo mejor de lo mejor. En fin, María Jesús, Patricia, ¿queréis añadir algo más o os habéis quedado servidas? Bien, os quedado servidas. Sí, pues muy bien. Pues yo más servido aún y espero que el público también. Nos vemos en la próxima edición de Creación sin Barreras. Hasta entonces.